Amigos, tenemos por delante un análisis muy bonito del cuadro masculino de Roland Garros 2024 que ya os adelanto que tiene bombazos muy gordos, ya no solo en primeras rondas, sino en posibles cruces de la primera semana de los principales favoritos. Magic, era uno de los cuadros más importantes en mucho tiempo de un Grand Slam y el sorteo no ha defraudado. Alguno que podría pensar, oye, los sorteos están un poco amañados, le van a poner rivales muy fáciles. Ya os adelanto, Zverev Nadal en primera ronda, eso es de los mayores bombazos en los últimos 20 años en un Grand Slam, ¿eh? Bueno, es que es una primera ronda que hace no tanto fue una semifinal de Grand Slam, ¿no? Y al final Rafa nunca perdió en primera ronda en París y se va a enfrentar al tipo que muchos señalan, en los comentarios de los vídeos lo hemos visto, muchos señalaban a Zverev como principal favorito. Igual viendo el cuadro de Zverev, no sé si estarán tan confiantes en su predicción, porque vaya cuadro le ha tocado al alemán, empezando por ese partido contra Rafa. Por lo demás, comentar también rápidamente que Djokovic y Alcaraz van por lados distintos del cuadro. Pero es que, José, hay tantas cosas que diseccionar, tantas cosas de las que hablar, también en el cuadro femenino, que donde van a pasar un montón de grandes cosas, con los debuts de Badosa, Swiatek, posible duelo contra Osaka en segunda ronda, en fin, ¡la locura! Así que vamos a analizarlo y desgranarlo como siempre aquí en PTV. Ya tenemos aquí delante los cuatro primeros, el primero de los cuatro cuadrantes, donde aparece Novak Djokovic, el cabeza de serie número 1, ganador del año pasado. Todas las miradas también puestas en Djokovic. ¿Ganará aquí el 25? Pues va a empezar debutando contra un jugador local como es Pierre-Hugues Herbert. Qué bien pronuncia, me cago en la leche. Y tenemos una primera ronda yo creo que bastante sencilla para Novak Djokovic, wildcard, Pierre-Hugues. Y en segunda ronda sí que creo que le puede venir un jugador un poco más complicado. Roberto Carballés yo creo que debería de ganar a Constant Lestienne. Y Roberto Carballés viene haciendo una muy buena gira de tierra batida, jugando partidos muy buenos y plantándole cara a varios de los jugadores de la parte alta del cuadro. ¿Tú cómo ves esas dos primeras rondas para Novak? La primera ronda muy bien, Herbert que viene con una invitación, intentando recuperar ranking después de tener una grave lesión y centrándose bastante en el individuales. Lo mejor que ha hecho Herbert en la gira de tierra batida este año fue llegar a la final del Challenger de Nápoles, donde perdió contra Luca Nardi, por cierto. Ahí acumuló buenas victorias, le ganó a Corentin Moutet, pero al final no deja de ser un rival que en tierra batida pues pierde un poquito enteros, y un buen debut para Djokovic. En segunda ronda, Carballés. Yo más bien recuerdo ese partido de Australia que tuvieron Djokovic y Carballés, donde Roberto le puso las cosas difíciles a Djokovic, le puso contra las cuerdas en el Open de Australia 2023 y estuvo a puntito de ganarle un contra set. Y en Roland Garros, a ver, son dos buenas primeras rondas, la verdad. Yo creo que no hay grandes tapados, pero es verdad que Djokovic se asegura ritmo de competición y tiene que estar predispuesto a sudar desde el minuto 1, porque Carballés desde el fondo de la pista te va a meter una bola más, una bola más, una bola más, que a las que las condiciones estén un poco pesadas, no quieres que ese partido se tenga cuesta arriba y no desgastarte mucho físicamente de cara a próximas rondas, como la que tiene en tercera, Musetti, Monfils, Saibovic. Oh. Musetti como posible rival de mayor ranking en tercera ronda. Yo no sé si llegaría en este caso Lorenzo, teniendo en cuenta que tiene un jugador que en tierra no se desenvuelve bien, o sea, no se desenvuelve mal, aunque tampoco viene con buenos resultados, como es Daniel Galán. Y Savio Dviuch, que el año pasado hizo un gran torneo ganando a Medvedev en primera ronda. Aquí va a cruzar con Monfils, jugador de la casa, que seguro va a dar el todo por el todo. Yo creo que es una muy buena primera semana para Novak Djokovic. Posible con Musetti, que ya le plantó cara hace un par de años aquí, le ganó los dos primeros sets. Pero creo que es una muy buena primera semana para Novak, para agarrar confianza. Y para lo que le podía realmente tocar al serbio, creo que es un inicio bastante bueno. En cuarta ronda sí que ya ahí le vienen jugadores un poquito más complicados. Francisco Cerundo el año pasado hizo cuarta ronda, va a enfrentar a Yannick Hoffman, que también no se desenvuelve. Bueno, se lo encontró en Ginebra, precisamente ayer, mientras que estamos haciendo nosotros esto. Y Tommy Paul, que aparece por ahí como rival también de mayor ranking por cabeza de serie número 14. Entre Cerúndolo y Tommy Paul, ¿a ti te dan miedo como posibles rivales de Djokovic en esa cuarta ronda? Bueno, creo que ha evitado a Holger Rune, que era el rival a evitar en esa posible cuarta ronda Djokovic, y a lo mejor algún que otro tapado que bueno en estado de forma. Creo que venía en buen estado de forma. Creo que Cerundo lo va a hacer un buen papel. Le veo llegando a cuarta ronda. Sería un partido bonito ese Djokovic-Cerundo en esa posible cuarta ronda. Y creo que Cerundo lo sería competitivo, pero ¿te lo imaginas ganando a Djokovic, cualquiera de estos dos? Pues igual no, ¿no? De todos modos, bueno,
interesante, es que lo veo bastante abierto ese cuadrante. Entre Cerúndolo y Paul casi que lo veo 50-50 en tierra batida. Fuera de eso, Djokovic creo que puede considerar que ha tenido un buen sorteo, una buena primera semana, evitando grandes cocos, evitando grandes tapados, evitando a Rafa, evitando a otros nombres como Struff, como Arnaldi, incluso como Navone en esa posible tercera ronda. Y quizás si Alcaraz hubiera tenido a Tommy Paul en octavos de final, la historia sería otra, ¿no? Y el análisis de este cuadro sería otra, pero es que los enfrentamientos directos importan y el estilo de un jugador le viene mal a uno, pero le puede venir bien a otro. Y creo que en este caso, que Djokovic tenga a Tommy Paul no es un mal cuadro para él. Os apuntan por aquí el hecho de que Musetti, evidentemente ya le ha ganado Djokovic en tierra, fue en Monte Carlo el año pasado, pero a 5 mangas en una tercera ronda, Djokovic, sinceramente, tiene que pasar algo muy gordo, tiene que venir muy mal, tiene que venir enfermo, o yo que sé qué historia, para yo ver a Djokovic perder una primera semana de Grand le Slam. ha ganado, viene Djokovic de ganarle a Musetti en Monte Carlo hace no tanto, de esta misma gira de tierra. Eso sí, Musetti durante 5 juegos del primer set, 6 juegos, jugó como Los Ángeles. Y siempre se motiva contra Djokovic. Yo creo que quizás algún set podría sacarle Musetti, pero creo que el margen de error que te dan las 5 mangas para un tío como Djokovic, con tanto tiempo para poner su experiencia y con un Musetti que tampoco es que venga en el mejor estado de forma de su carrera, creo que le debería dar de sobra para ganar. Posible rival de Djokovic en cuartos de final por ranking es Casper Ruud. También te digo una cosa. Sí, ¿no? Finalista el año pasado. Podemos tener una reedición en cuartos de lo que fue la final del año pasado. Vale, te lo compro. ¿Qué pasa? Que Casper Ruud va a debutar contra Jakub Mensik, que es un jugadorazo. Es un jugadorazo. No sé en qué condiciones físicas llega Jakub Mensik, porque viene tocado toda la gira en el codo, pero sigue siendo una primera ronda bastante complicada para el noruego, ¿no? ¿Se podría ir a casa en primera ronda Casper? Yo lo dudo bastante, la verdad. Creo que hablamos del margen de error que te da en las 5 mangas para un jugador top. Con Casper Ruud pasa un poco lo mismo. Lo veo un tipo fiable en Roland Garros en sus primeras instancias y Mensik pues genera las dudas que tiene del problema con el codo, ¿no? Apenas se ha mostrado mucho. Es verdad que en Madrid, que la pista es un poco más rápida, pues lo hizo bastante bien y tuvo grandes victorias, pero en Roland Garros la historia es muy distinta. Va a debutar el checo en su primer Roland Garros con los mayores. Veo bastante favorito a Ruud, que eso sí, tiene un camino relativamente, o sea, la primera semana de Ruud, de los 8 primeros cabezas de serie, puede ser la más difícil. Mensik, Davidovich, Echeverry. O sea, si te ponen a analizarlo, es una primera semana durísima para Ruud, ¿no? Candidato, pero lo ¿no? sigo viendo favorito. Candidato a salir la primera semana de los principales favoritos, porque Davidovich también te puede ganar si tiene el día expirado y Echeverry que el año pasado hizo cuartos de final. Al final, cabo, estamos hablando de jugadores que en tierra. Ese Ruud Echeverry es un choque de trenes. Yo le sigo teniendo fe a Casper, creo que es favorito para llegar a cuarto de final, pero hay que reconocer que la dificultad de su primera semana es enorme, sin lugar a dudas. También aparece por ahí como posible cuarto finalista Taylor Fritz, que tiene un pedazo de cuadro, sinceramente. Ha caído en una llave, vamos, va a debutar contra la Mojarrita, contra Federico Coria, que tendrá ahí unos buenos temas para sacar en su blog. Segunda ronda, Lajovic o Safiulin. Y en tercera, pues Manarino, Popirino, Kokinakis. Manarino, que yo dudo que realmente pase en primera ronda contra el jugador de la fase previa, sinceramente. Creo que por ahí puede avanzar un jugador de la fase de clasificación, y muy abierto para Taylor. Yo creo que todo está puesto para que Taylor avance a cuarta ronda y se enfrente al ganador de 6 posible, Echeverry Ruud, y no sería mal rival también para Novak Djokovic. Yo creo que al final es un cuadrante muy bueno para Novak de lo que le puede haber tocado. Para mí casi de roza el pedazo de perfecto, ¿no? No sé cómo lo ves. Si le cambias a Casper Ruud por Uber Urkacz, le doy el perfecto al cuadrante. Pero creo que tanto Ruud como Tsitsipas eran los más duros en cuarto de final. Uno la ha caído a Djokovic, Ruud le ganó en Monte Carlo. Es verdad que en Grand Slam es otra historia. Pero sí, es un buen cuadrante, es un buen camino para Djokovic, que incluso ha evitado a Carlitos, yo creo, también en semifinales, ¿no? O sea, visto lo visto, evidentemente es un cuadro con el que puede estar muy contento el Sergio, aunque luego, evidentemente, esto está sobre el papel y acaban abriéndose y cerrándose los cuadros conforme avanzan las rondas. Luego volveremos de nuevo a este primer cuadrante para hacer nuestros pronósticos. Vamos ya con el segundo, donde aparece el mayor bombazo de los últimos años en un Grand Slam en una primera ronda, que es el nombre de Alexander Zverev, que viene de ganar Roma y se va a enfrentar en primera ronda a Rafael Nadal Parera. Como digo, si alguno pensaba que Rafa iba a tener un pedazo de cuadro súper cómodo para avanzar, es que fíjate lo que hubiera cambiado, simplemente que en vez de caer en ese puesto 34, hubiera caído en el 39. Porque... Ha caído cerca del 33, Rafa. ¿Es una señal esto? Ojo, cuidado, Cuidado. Un poquito más abajo, ¿y cómo hubiera cambiado la cosa? Bueno, va a debutar Rafa contra Alexander Zverev. Es curioso que este partido se va a dar 2 años después de la grave lesión que tuvo Sasha Zverev, precisamente contra Rafa en semifinales del Roland Garros 2022, donde le estuvo compitiendo de tú a tú a todo un Rafa Nadal que luego terminaría ganando el torneo.
aquí tenemos varias cosas pendientes. Yo te digo una cosa, a ver, ¿es uno de los 3 peores rivales que le puede haber tocado en primera ronda? Sí, totalmente. Alexander Zverev, de hecho, alguno ya lo pone entre los principales favoritos a ganar después de lo que hizo en Roma. Es completamente normal. Yo también creo que es mucho mejor enfrentarte a Alexander Zverev en primera ronda, que lo pillas frío, pero frío, frío, frío. Viene de unas condiciones, bueno, totalmente distintas. Se tiene que aclimatar todavía del todo un poco al torneo, que viene un poco frío. En la primera ronda siempre pillas a los top un poquito fríos. Nadal ya viene con más entrenamientos en París, que no en una tercera ronda. Si lo pillas en tercera ronda ya viene más calentito y viene de otra manera. Y Alexander Zverev, aparte, Magic, para darle un poquito de optimismo a la gente, en las primeras rondas de Roland Garros siempre, en los últimos años, siempre ha sufrido. Siempre ha sufrido. Me recuerdo partidos a 5 mangas salvando bola de partido contra Seba Báez, contra Juan Pivarillas. O sea, jugadores que le han complicado muchas veces las primeras rondas a Alexander Zverev. ¿Tú cómo ves esta primera ronda para Rafa? A ver, la primera ronda es jodidísima, ¿no? O sea, como tú dices, top 3 más jodidas. Juan Pivarillas era contra Aliasim, no contra Eso, Sasha eso lo he pensado, digo, no. Bueno, Zverev sufrió contra Varillas, pero el año pasado en Australia, no en Roland Garros. O sea que hiciste una mezcla entre Roland Garros Aliasim y Varillas Australia. Es jodido, pero coincido con todo lo demás que has comentado. Con todo lo demás coincido. Coincido con que es mejor pillar a un jugador de este nivel en primera ronda. Coincido con que Zverev no creo que vaya a estar a su 100% en primera ronda y es un partido que requiere de su 100% total, pero el sorteo es malo para Nadal, evidentemente. El sorteo es malo, ¿no? No cabe duda. Dicho esto, José, es lo normal, ¿no? Porque al final te estás enfrentando a un top 4, pero si a Nadal le da por hacer la machada, que tampoco es tan machada, coño, que hablamos de un tipo que ha ganado 14 veces este torneo, que al final es imposible calificar nada de lo que haga Nadal en la Chatrier como una machada, pero si a Nadal le da por activar un poquito el turbo, Zverev sale un poco frío, en las 5 mangas aparece la épica, se va viniendo arriba, y si le da por lo que sea por ganar este partido, el cuadro se le abre como un auténtico melón a Nadal y ya puedes soñar con grandes cosas. Es que aún así, fíjate que el cuadro es duro, ¿no? Porque al final, Holger Rune en octavos de final, hostia, el cuadro para Zverev es durísimo. Pero creo que Holger Rune sería la mayor traba hasta llegar a unas posibles semifinales e incluso hasta una posible final, ¿no? No, semifinales, porque está Djokovic en el otro lado, cierto. Todo depende de ese partido contra Sasha, ¿no? Yo creo que luego la segunda ronda sería ganable contra Gofani, contra Anteshi y Pericar. La tercera ronda sería ganable contra Griggs por en tierra batida, que encima entrenó con él en Manacor, o sea que le conocería perfectamente. Cuarta ronda sería un escollo durísimo, pero bueno, esto es proyectar demasiado. Lo primero es que se debute contra Zverev, que dentro de lo que cabe, dentro de enfrentarse a Zverev, mejor hacerlo en primera ronda que en tercera ronda, pero ello no quita, no podemos negar que el sorteo es de lo más duro que le podía tocar. Es que ten en cuenta que se va a enfrentar a un jugador que viene en un estado de forma brutal y Rafa Nadal desde su regreso no ha jugado más de 3 sets. Aquí va a tener que jugar a nivel físico. Sí. A nivel físico no sabemos si va a poder aguantar a 4 o 5 mangas. Tú dices, bueno, en primera ronda lo mismo. Si te toca también es verdad que lo ha enfocado todo a Roland Garros. O sea, su preparación sabía que tenía que llegar a su mejor nivel dentro de lo que puede Rafa ahora mismo, aquí ahora. Ahora es momento para demostrar que a 5 mangas nada es competitivo. Y qué mejor test para hacerlo que uno de los grandes favoritos al título, ¿no? Otra cosa es que el tenis le dé. Yo creo que el físico va a estar. Vamos a ver si el tenis, vamos a ver si a nivel de desplazamientos, de pasar de la defensa al ataque, de hacer daño con la derecha. Contra Urcas no hizo mucho daño a la derecha. Contra Zverev tienes la derecha de Rafa contra el revés de Zverev, que ya sabemos el arma que es, ¿no? No es Urkats por ese lado, pero se mueve también y se defiende como Urkats. O sea que es jodido, muy jodido. ¿Cómo es el head to head entre los dos? 7-3 o 6-3, si no me equivoco, para Rafa. 5-1 en tierra. 5-1 en tierra, correcto. 5-1. ¿Tú te imaginas que el último partido de Rafa Nadal en Roland Garros sea una primera ronda, elimina en primera ronda y a lo mejor con un resultado que sea... Es que... No me lo imagino. No creo que Nadal vaya a hacer el ridículo en primera ronda contra Zverev. No creo, la verdad. Viene de Urcas que le pasó por encima, ¿eh? Si Nadal juega es porque se siente competitivo. Qué miedo me da ese partido. Bueno, no sabemos todavía, mientras estamos haciendo esto, si va el domingo, va el lunes o el martes, pero tiene pinta más lunes-martes el partido de Rafa Nadal con Alexander Zverev. Pinta que también que será de día, creo yo que lo pondrán de día. Como tú dices, cuarta ronda, avanzando un poquito en este cuadrante, Khachanov o Holger Rune. Khachanov siempre lo ha hecho bien en Roland Garros. Y Holger Rune viene de hacer 2 cuartos de final consecutivos. Viene en un estado de forma muy malo también, de confianza por los suelos.
pero tiene un muy buen cuadro el danés para avanzar a esa tercera ronda contra Khachanov y ahí ya pues jugársela, ¿no? Así Hombre, que, yo te digo una cosa, yo no le veo buen cuadro a Rune. Koboli en segunda ronda, uf, bueno, yo creo tal y que como viene Rune, susceptible de derrota. Hachanov en tercera ronda, 3/4 de lo mismo. Y Zverev en cuarta, jodido. Lo que pasa es que es verdad que Rune podía tocar Djokovic, Alcaraz, Sinner o Zverev. O sea, estaba sí. jodido de todas maneras. Pero yo creo que no tiene una primera semana fácil Rune. Yo a Koboli no lo querría en mi lado del cuadro. Esto es al final lo que pasa si no tienes un ranking alto, que te Claro, eres juegas, susceptible a este tipo de cosas, te sí. juegas a que te toque pues Sasha Zverev en cuarta ronda y te toque pues un cuadro como este, ¿no? Como el que tiene Holger. Daniil Medvedev, que el año pasado se quedó en primera ronda, va a debutar contra Dominic Kopfer. No es fácil, ¿No? no es fácil, el alemán, no es fácil. Que Kemanovic en segunda tampoco es fácil, tampoco es fácil. En tercera ronda, Borges o Navone no es fácil. Cuidado que si hablamos de Ruud y de Rune como posibles quizás candidatos a perder, o incluso el propio Alexander Zverev, alguno podrá pensar, para perder la primera semana de Roland Garros, ojito con Danil, ¿no, Magic? Porque tampoco es una primera semana muy sencilla. Primera semana con, bueno, alguna que otra buen explosivo guardado ahí en el suelo, ¿no? A ver Navone, que es verdad que se estrena en Grand Slam, ¿no? Estamos todos muy pendientes de él, lo colocamos como principal tapado, pero a ver un poco cómo le van los nervios. Kopfer en primera ronda no es un rival nada sencillo, sobre todo va a obligar a Danil a jugar muchísimo desde el fondo, a estar fino con el saque, porque Kopfer va a intentar restarle dentro de la pista. Sí que es verdad que creo que ha tenido buena suerte en el posible duelo de octavos de final, tanto de Miñaur como Bublik son jugadores a los que yo personalmente querría en mi parte del cuadro en este torneo. Si esto fuese el cuadro de Wimbledon, te diría que vaya barra basada de cuadro. Lo que cambia la superficie todavía en el tenis, amigos. Muy abierto, ¿eh? Muy abierto el cuadrante de Medvedev para llegar a cuarto de final. Es que no me extrañaría verme en cuarto de final a un Jan-Lennart Struff. No me extrañaría verme a un Mariano Navone. Dicho esto, si Medvedev está fino, bien físicamente, si recupera un puntito con el saque, gran favorito para mí de todos modos a avanzar a cuartos de final. Podría haber tenido un cuadro bastante peor. Imagínate que le toca si pasa en octavos. Lo quitamos fuera del favoritismo claramente. No está mal por eso, porque en octavos de final tiene un buen emparejamiento, Daniel. Perdón. Al final, el Roland Garros es uno de los torneos más lentos de todo el circuito. Este año parece que va a ir un Sí. poco la dirección del año pasado, que fue extremadamente lento. Yo me quitaría de encima por esas condiciones a Bublik. Y condiciones más lentas también pueden, pues, no sé, de Miñaur está ahí en medio camino, puede favorecer un poco a Holger Rune. Medvedev yo creo que se puede ver beneficiado un poquito por esas condiciones lentas, pero bueno, está por ver. Así que esta es la parte alta del cuadro. Djokovic quedaría en semifinales proyectado con Zverev o con Medvedev, de jugadores de ranking alto. Nos vamos con la parte baja del cuadro. Un segundito, nos vamos con la parte baja del cuadro, donde aparece en el primer cuadrante a Carlos Alcaraz, nuestro Carlitos Alcaraz. El Balear va a debutar contra un jugador de la fase previa y en segunda ronda también puede encontrarse con un jugador de la fase previa. Yo te pregunto, a estas horas mientras estamos haciendo esto, 3:20 de la tarde, ¿quiénes ya han pasado a la fase previa y podrían ser los jugadores a los que se podrá enfrentar el murciano en esa primera ronda o incluso en esa segunda ronda? ¿O qué jugadores están en el último partido pues, justo para terminar? A ver, ¿quiénes A pueden ser ver, los primeros rivales? hay nombres interesantes. Thiago Monteiro era el jugador, yo creo, bueno, era el jugador de mejor ranking en la fase previa. Ha tenido que jugarla porque cuando se hizo el corte estaba lejos, no había tenido los puntos de Roma, por ejemplo. Thiago Monteiro, yo creo que todos coincidimos que es un rival durísimo a evitar en primera ronda. Y el otro gran nombre a evitar de todos los jugadores de la fase previa, sin lugar a dudas, es Hamad Medjedovic, el serbio, que ya lo vimos en Roma ser muy competitivo y tener contra las cuerdas a Daniil Medvedev. En un buen día no lo quieres ni en pintura en tu debut. Y aquí en Roland Garros también está teniendo la confianza suficiente como para pues firmar grandes partidos y viene rodado también de la fase previa, además de que Medjedovic es un jugador que se crece mucho en ambientes, digamos, en grandes partidos, en partidos calientes y contra jugadores de nivel. También puede pasar, por ejemplo, la fase previa Sisu Bergs, que lo vimos contra Nadal en Roma, juega mañana también su último partido de la fase previa. Dicho esto, primera semana para Alcaraz, ligeramente más difícil que la de Djokovic, pero muy ligeramente. Creo que dentro de lo que cabe, creo que con todo lo que le podía tocar a Alcaraz, es una buena primera semana. Creo que Corda en tierra batida, con las condiciones lentas de París, pues puede ser un buen rival en tercera ronda. Creo que Alcaraz sería claramente superior. Draper es un hombre que siempre metemos como tapado, que siempre metemos como nombre a evitar, pero no está terminando de arrancar esta temporada el bueno de Jack. En Roma no le hizo ni cosquillas a Medvedev, ha perdido esta semana en Ginebra en primera ronda contra Thomas Mahak. No termina de arrancar Draper. También, por ejemplo, se enfrentó a un gran jugador en Madrid, que se enfrentó a Urkacz y también perdió en dos mangas, ¿no? Lo dicho, dentro de lo que cabe, creo que es una buena primera semana, esa proyección de fase previa Draper
Korda, dependiendo también de quién se enfrente en primera ronda. Si pues se enfrenta a Medjedovic, pues es uno de los rivales más difíciles de primera ronda para mí. Y luego en cuarta ronda, 3/4 de lo mismo, ¿no? Te enfrentas a 2 jugadores o proyectados, 2 jugadores que si esto fuese Wimbledon, pues a echarse a temblar. Esto fuese el US Open, también complicado, pero esto es tierra batida. Aliasim, vamos a ver si puede refrendar lo que hizo en Madrid en condiciones mucho más lentas. Por lo pronto va a tener que debutar contra un tío que le va a devolver muchísimas bolas, como es Nishioka. Y Shelton, yo creo que era el rival en cuarta ronda proyectado que todos los top querían, ¿no? Tanto Djokovic como Sinner como Zverev. O sea que creo que como primera semana no está nada mal. Y en cuarto de final ya sí que te aparece un hombre como Tsitsipas, que aún así creo que por estilos y por cómo ha enfrentado Carlos siempre a Tsitsipas, tampoco estaría tan mal. Antonio, se nos ha pasado a hablar de Carreño, pues disculpas, es que al final son muchos nombres, estamos aquí a mil cosas. Carreño va a debutar con Mariano Navone, creo que es un mal inicio, teniendo en cuenta que yo creo que Carreño es su primer partido, no sé cuánto tiempo, para mí Su es primer partido después de la operación. O sea, yo Correcto. creo sinceramente que va a ser muy fácil para el argentino. Mencionado eso, está en el cuadrante anterior. Pues, como tú dices, Carlos, con la incógnita del primer rival, que no sabemos quién es, al final llegas a este torneo un poco entre algodones, solamente ha jugado 3 partidos en esta gira, era la gira donde tenía que dar el pasito adelante, en este Roland Garros yo creo que ya se le tiene que pedir o exigir a Carlos Alcaraz dar ese paso adelante, necesita a Carlos Alcaraz, aparte queda en un cuadrante donde tiene, o sea, en un lado del cuadro donde tiene que ser el favorito para llegar a la final. ¿Puede llegar entre algodones? Sí, pero si se ha bajado de Roma es para preservar ese antebrazo y que esté lo mejor posible. Ya, aquí no se puede guardar nada. No puede ir a medio gas contra un fase previa y que te eliminen en primera ronda. Eso te dejaría la confianza totalmente por los suelos antes de la gira de hierba. Yo creo que Carlos aquí tiene que dar ese pasito adelante. Es verdad que ha caído para mí en un lado del cuadro muy bueno. Oye Aliasim o Ben Shelton en cuarta ronda yo no los veo, sinceramente, como rivales que te puedan exigir muchísimo, muchísimo. Félix Oye Aliasim es el que más temería yo. Pero sin ser todavía un jugador que me dé extremadamente miedo. Eso sí, ya en cuarto de final la cosa me cambiaría, porque ahí aparece Stefanos, que al final es un jugadorazo en tierra batida, y viene este año de ganar pues un título, y Andrei Rublev, que también ganó el otro Master 1000 en Madrid. Yo viendo un poco cómo aparece la primera semana, Fusovic no es un inicio soñado, también es verdad, pero creo que debería ser favorito el griego. Hugo Humbert para mí no es rival a temer en tierra. Y lo mismo para Andrei Rublev. Taro Daniel no me dice extremadamente nada. Ni Pedro Martínez, ni Tiago Tirante, ni Luca Nardi, ni Arthur Fils, que tampoco todavía ha hecho nada en un gran torneo. Entonces, yo creo que todo está predestinado primero para que Rublev y Tsitsipas se encuentren en cuartas rondas, se peleen una plaza en cuartos, y para que Alcaraz avance sí o sí esa ronda. No sé cómo lo ves. Ojo con Pedrito Martínez, que viene en un gran estado de forma en la gira de tierra, finalista en el Challenger de Aix, no, de Burdeos, que perdió contra Arthur Fils. A ver, favorito Rublev, favorito Tsitsipas, aunque el debut no es fácil, y el cuadro de Tsitsipas es duro, o sea, al final le pasa un poco como a Rune, haber caído fuera del top 8 le ha complicado de más en las primeras rondas, pero veo por ahí a Xizhen Zhang, que también en un buen día ya lo demostró en Roma, se puede cargar a más de uno, veo por ahí a Diere o a Almayer, que el año pasado en segunda ronda se cargó a Sinner, a ver si este año quiere repetir en misma ronda, mismo escenario, y cargarse a Stefanos Tsitsipas, y por lo demás, creo que para Carlos, pues no está mal el cuadro. Es verdad que tiene en cuarto de final al más difícil de todos, que era Tsitsipas, pero también pienso que si Alcaraz llega a cuartos de final es porque está sintiendo bien la bola y porque está jugando bien, y porque está con continuidad y porque está soltando el antebrazo. Y contra Tsitsipas, Alcaraz, el match-up es muy favorable para Carlos, es muy favorable. O sea, Tú sabes que yo siempre te digo, en algún momento en algún momento, decíamos lo mismo el año pasado, en algún momento tendrá que romper el cascarón. Además, Tsitsipas también está jugando bien, llegó a los cuartos de final y le metió una paliza al Alcaraz a Tsitsipas. No creo que si se enfrentasen este año fuese la misma paliza, pero al final tiene un poquito la fórmula para imponerse al tenis de Stefanos. Entonces, dentro de lo que cabe, si se da ese cuarto de final, yo creo que tendría que ir con confianza Carlitos. Entonces, ha evitado a grandes tapados en la primera semana, un poquito más difícil que a Djokovic, pero para mí relativamente similares en dificultad, y es verdad que en cuarto de final, pues duro para los dos, pero favoritos los dos, tanto Djokovic contra Ruud como Alcaraz contra Tsitsipas en un hipotético duelo. A ver también si llega Rublev, ¿no? Que al final tampoco podemos descartarlo. Ganador en Madrid, un Alcaraz Rublev tendría bastante morbo después de lo que pasó en el Mutua Mario. pues la gente aquí hablando que tiene un cuadro difícil. Yo, sinceramente, a mí sería una sorpresa muy grande que Rublev y Tsitsipas no avancen a cuarta ronda, ¿eh? Para mí lo sería. Lo mismo con Carlos. O sea,
Es verdad que esa primera ronda a mí me puede generar cierto temor por quién le puede tocar, pero es que Alcaraz necesita dar ese paso adelante. Cuarto de final Claro. al final son 7 partidos para llegar a ganar el torneo. Veremos. Bueno, nos vamos con el cuarto y último cuadrante. Que tengo aquí tantas cosas abiertas, la leche. Aquí aparece Yannick Sinner. Yannick Sinner, uno de los que vienen ahí un poquito con dudas. El italiano, la verdad es que yo creo que es el de los top el que más suerte ha tenido. El que más suerte ha De, tenido. de acuerdo contigo. Eh, Bueno, similar a Djokovic, te diría, ¿eh? Los pongo más o menos al mismo nivel porque Nico Jarry en cuarta ronda puede ser bastante duro. Pero más allá de eso, es el que mejor cuartos de final tiene proyectados, porque le ha tocado Urkats, que yo creo que era el rival que todos querían en cuartos de final. Y en primera semana, yo sinceramente no creo que tenga tantos cocos. Creo que Borna Choric, bueno, tú lo dabas como posible tapado. Yo a Choric, sinceramente, no le veo haciéndole nada de daño a Sinner. Primera ronda cómoda contra Eubanks. Tercera ronda Cameron Norrie, lejos del Norrie que ganó Indian Wells también. Hombre, es verdad que son rivales duros para en lo que el físico se refiere, ¿no? Rivales que le van a hacer correr si se enfrenta a Choric, se enfrenta a Cameron Norrie, que le van a obligar a dar ese pasito adelante y a golpear con fuerza del fondo de la pista, que no se puede relajar en ningún momento, pero por armas tiene muchas más Sinner que todos estos y no hay grandes tapados, ¿no? Y luego en cuarto de final, como te digo, para mí los mejores que le podía tocar. Tierra de oportunidades, José. Sobre todo te apunto dos nombres dentro de la tierra de oportunidades. Grigor Dimitrov, Alejandro Tavilo es otro nombre al que apuntar. Ojo, ojo, porque creo que Tavilo tiene un muy buen cuadro. Tiene un muy buen cuadro. O sea, podía haber caído por la zona, en clave china, ¿no? Podía haber caído por la zona de Djokovic, de Alcaraz, de Sinner. Bueno, cae por la zona de Urkats. Oye, mejor que mejor, ¿no? Y Nico Jarry. Nico Jarry, si da continuidad y refrenda el nivel que mostró en Roma, tiene un muy buen cuadro Nico Jarry. O sea, depende de Sinner, ¿no? Depende de Sinner, de cómo esté físicamente, pero un Sinner Jarry en cuarta ronda es para dejarnos. Es pura miel, ¿eh? Es puro caviar ese posible Sinner Jarry en cuarta ronda, ojito. Pero bueno, sí, Sinner yo lo coloco junto a Djokovic, para mí los dos, pero muy cerca al Alcaraz. O sea, veo que verdaderamente el que lo ha tenido muy jodido es Zverev. Luego se han repartido rondas, digamos, de facilidad y dificultad, tanto Sinner como Alcaraz como Djokovic. la cosa es que no tenemos nada a lo que acogernos con Yannick Sinner. Sí es verdad que Alcaraz, Claro. uno puede pensar, bueno, según lo que me comentaron a mí, es que se preservó de jugar Roma para tener más opciones en Roland Garros, que la lesión no, digamos, aunque le molestaba, todavía no, digamos, era para preocuparse extremadamente. Con Yannick Sinner puede quizás cambiar un poco. O sea, Sinner sí que nos puede preocupar un poquito más porque no empezó a entrenar en pista hasta prácticamente el domingo. Así que, a ver en qué condiciones. La primera ronda es muy buena porque Christopher Eubanks en tierra no tiene que darle mayores problemas. En segunda ronda, Chorich a mí me asustaría un poquito. Chorich al final en los grandes torneos se viene un poquito arriba. Y qué pedazo de primer partido entre Wawrinka y Murray, dos jugadores que aquí han jugado. Bueno, Murray ha jugado una final, Wawrinka ha jugado dos, ha ganado un título aquí. Pedazo de partido ese Wawrinka-Murray. Y aparece ahí Cameron Norrie como posible rival en tercera ronda de Yannick Sinner. Yo creo que es una primera semana, porque mira, Wawrinka y Murray vienen mal, sinceramente. Norrie tampoco viene para pegar cohetes. Y Casqueni y Choric también. O sea que es una primera semana para que Yannick Sinner, si tiene algún problemilla en la cadera o todavía alguna molestia, pues la termine de engrasar y avance a la segunda semana. Ahí se puede encontrar a Nico Jarry. Hay que hablar de Nico Jarry. Los chilenos están ahí a full después de lo que pasó en Roma. ¿Cómo tiene el cuadro Nico Jarry? Empieza con Corentin Moutet. Magic bien, ¿no? A ver, interesante partido, ¿eh? Tampoco típico jugador muté que te atrapa y que te lo va haciendo difícil y que cuidado, ¿eh? Pero sí, interesante. Le puede dar una bola un poco difícil. Porque Moutet es de los que te ensucian el partido. Imprevisible, es imprevisible, es Jugador que te imprevisible. empieza a meter mucha bola, te pone bolas muy altas, te empieza a jugar a dejadas, a de repente sacar bien, mal. Es un jugador que no te lo ves venir. No sé si eso le puede complicar a Jarry. Seba Baez también no tiene mal cuadro, jugador de la fase Una buena previa. oportunidad. Sí, 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 Posible sí. Nico Jarry Seba Baez en tercera ronda al final, ¿no? Yo no lo veo del todo mal para que avance un latinoamericano por ahí, ¿no? Hombre, se abre el cuadro, tienen opciones los dos, ¿no? De todos modos, yo coincido al final en que es un buen cuadro para Sinner. Dejémoslo ahí. Yo creo que es un buen cuadro para Sinner. Para lo que le puede tocar, para cómo viene. Creo que la primera ronda, la primera semana le puede dar cierto margen de error, que creo que es lo que pasa un poco con todos los top.
tanto con Djokovic, con Alcaraz como Sinner, tienen unas primeras semanas que le pueden dar cierto margen de error para ajustar y para esas molestias con las que vienen, pues ponerlas un poquito ahí en temperatura y que no sean problemas a largo plazo dentro del torneo. Y ya te digo, para mí el posible coco es un Nico Jarry en buena forma, pero es que Nico Jarry también es capaz de lo mejor y de lo peor y perfectamente puede complicar la vida a Mutet. Es que yo lo veo complicando la vida a Mutet a Jarry. Lo veo es un partido de 5 mangas de Grand Slam, fíjate lo que te digo. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Y por la parte alta de este cuadrante, Uber Urcas, que tiene buen cuadro, Tiafoe, que el Muy buen cuadro para Urkacz, muy bueno, ¿eh? Shapovalov, el único que me puede dar es decir, bueno, a lo mejor entre Shapovalov, también no tienes oportunidades para Shapovalov, pero sobre todo muy buena para Tabilo, para Dimitrov. Posible ese Tabilo Dimitrov en tercera ronda, buenísima, y ya luego pelear una plaza en cuartos para enfrentarse a Jannik Sinner. Yo creo que no está nada mal. Este cuadrante también se abre muchas oportunidades para muchos jugadores. Si te parece, Magic, para finalizar, que llevamos ya media hora, ¿te parece que hagamos unas predicciones y vemos, nos mojamos para luego hacer clips y veremos qué tal? A ver, dale, vamos a ello. Perfecto, pues primer cuadrante. Volvemos al primero, Novak Djokovic. ¿Qué cuarto de final ves tú aquí? Ya, del tiro de las predicciones, claro que sí. Pues Novak Djokovic, Casper Ruud. Novak Djokovic, Echeverry. Segundo cuadrante. ¿Qué cuartos de final ves tú aquí? Este ya se complica más, ¿eh? Ay, señor del gran poder, señor del gran poder. Rafael Nadal y Lennart Struff. Bueno. Rafael Nadal, pero... Rafael Nadal, Parera, Juan Leonardo. Parera, Juan Leonardo. Ahí lo llevas. Cuando se dé, hostia, como se dé ese, vamos, sales en... hacemos un vídeo, simplemente para decir, lo acertáis. Sí, totalmente. A ver, yo voy a tirar aquí un poco más por... a lo seguro. Creo que va a ser Sasha. Sasha Navone. ¿Te parece? Sí, me parece. Sasha A ver, Navone. seguro tiene poco, ¿eh? Tiene poco seguro, pero Ya, muy bien. Tercer cuadrante, cuarto de final. Tsitsipas Carlos. Estefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz. Estefanos Carlos. Último cuadrante. Sinner Tabilo, te digo yo. Grigor Dimitrov. Sinner, sí. Grigor Dimitrov, Sinner. Sí. Semifinales por abajo. Por abajo, semifinales. Grigor Dimitrov. Ponme el otro cuadro. Alcaraz. Grigor Dimitrov, Carlos Alcaraz. Dimitrov Alcaraz. Yo te digo Alcaraz. Siempre el asterisco de cómo llega Alcaraz, ¿eh? También te lo digo. Alcaraz Sinner. A tomar por culo. Partidazo. A ver. El 2 y el 3. A tomar por culo sería meter a Struff en semifinales, perro. Te digo partidazo. Sí. Partidazo. Sería histórico. Por la parte alta, semifinales. Rafael Nadal, Novak Djokovic. Allí, tío. Creo que... The Last Dance, Oye, on Philippe Chatrier. Rafael Nadal. Anulo Mufa. Anulo Mufa por completo. Zverev Djokovic. Final, Djokovic Alcaraz. Has tirado semifinales. El 1, el 4, el 2 y el 3. Sí. Toma viento. Ya, hombre. El Roland Garros más abierto de la historia y ahora el 1, el 4, el 2 y el 3. Exacto. Djokovic Alcaraz la final. Acabará siendo así, pero bueno. ¿Qué? Djokovic Alcaraz final. Djokovic Dimitrov, final de Roland Garros. Dimitrov no pasa ni de tercera ronda. Bueno. Amigos. ¿Y campeón quién? Djokovic Alcaraz, ¿y quién gana? Djokovic, campeón de Roland Garros. Yo creo que es el principal favorito, Djokovic. Hostias, muy bien. Ahora yo ya Djokovic Dimitrov ya habría que ir con Grigor, ¿no? Va, Djokovic. Sí. Amigos, este es el análisis del masculino, así que dejadnos en comentarios vuestros cuartos de final proyectados, semifinales y el ganador, como siempre. Nos leemos en comentarios. Muchas gracias, como siempre.